queridos amigos, hoy vamos a hacer un programa especial. Usted está viendo La Razón con Alfredo. Estamos saliendo al aire desde Tampa, desde un lugar muy emblemático. Nos referimos al restaurante de La Teresita, un lugar donde los cubanos realmente nos damos cita. Los cubanos que amamos la libertad, los cubanos que amamos la democracia, para degustar nuestros platos típicos de comida. Y de ese punto de vista intercambiar nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, también nuestra forma de pensar y, por qué no, la unidad de los cubanos que deseamos la libertad de Cuba. De la misma forma, aquí nos damos cita con los venezolanos, los hermanos venezolanos que anhelan la libertad, los hermanos venezolanos que anhelan la democracia y que realmente también tienen un espacio y tienen un lugar para poder compartir con cada uno de nosotros. Una vez visto esto que vamos a compartir entre cubanos y venezolanos que amamos la libertad y amamos la democracia, pues nosotros vamos a pasar a entrevistar al señor León Granado. León Granado es un político venezolano muy prominente, ha hecho una gran labor aquí en la inmigración de los Estados Unidos para potenciar la democracia y la libertad en su amada Venezuela. León Granado también es el vicepresidente de la Casa de Tampa Bay, donde se dan cita a todos los hermanos venezolanos, es observador de la Organización de Estados Americanos, o sea, de la OEA, y también atiende una fundación dedicada a la inmigración de los venezolanos dentro de los Estados Unidos, las otras labores que desarrolla desde el punto de vista político, con una labor muy fértil dentro de la comunidad hispana en el estado de la Florida y en varios estados más de los Estados Unidos. Hoy vamos a dialogar sobre política, vamos a dialogar sobre actualidad y vamos a dialogar sobre muchos temas que a usted seguro le va a encantar. Por lo tanto, vamos a pasar, y los invito a todos hermanos a pasar a La Teresita para comenzar nuestra entrevista. Recuérdese que usted está viendo La Razón con Alfredo. Por favor, invítenme. Vamos a pasar todo, vamos a degustar todo. Correcto, vamos a pasar. Bueno, amigo, ahorita tras cámara hablamos un poco de Venezuela, un poco como tema, pudiéramos decir, central de la conversación. Ahora que estamos ya frente a las cámaras, que estamos frente a todos nuestros fans, a todos nuestros amigos de las redes sociales, queremos hacerle una buena pregunta. Como buen venezolano que usted, y estoy seguro que ustedes lo han notado, ¿qué opina de Venezuela en la actualidad? La opinión de Venezuela en la actualidad. Un país robado, un país vejado, deprimido por las garras de un mal gobierno, por las garras de un pensamiento socialista nefasto que ha llevado a Venezuela a ser lo que es hoy. Un país desgarrado, un país que su gente sufre consecuencias nefastas, el hambre, la salud, la educación. Es un país que le han quitado todo. Pero es un país que se va a levantar. Es un país que se va a levantar porque el ejemplo lo tenemos de su pueblo, de su glorioso, bravo pueblo. Un pueblo que no está cediendo a la maldad. Es un país que se levanta, se va a levantar y va a salir adelante. Obviamente con la ayuda de países externos, de países que no van a invadir, van a intervenir por la libertad de Venezuela. Venezuela va a salir adelante, no es fácil, pero también Venezuela debe aprender la lección. Venezuela debe aprender y debe reconsiderar su futuro. La actuación de todos los venezolanos debe ser en pro de Venezuela. Los venezolanos debemos pensar en rehacer una patria digna, una patria floreciente y una patria donde todos pensemos en ella. No solamente quitarle, hay que darle a Venezuela. Y todos los venezolanos debemos tener ese compromiso de ahora en adelante. ¿Qué es lo que podemos darle a Venezuela? No es lo que podamos quitarle a Venezuela. Esa lección tenemos que haberla aprendido
trabajar en equipo, trabajar en colaboración unos con otros, prestar el máximo a reconstruir este país, este gran país. De nosotros depende de salir adelante. Los países nos van a ayudar a sacar al criminal, pero de reconstruirlo depende de todos los venezolanos, de toda esa gente buena, de todos esos profesionales que salieron del país, que estoy seguro que van a regresar a Venezuela, y que entre todos vamos a ser una gran nación. Amén. Estoy convencido que así va a ser, y me sumo también a ese llamamiento que usted hace en nombre de todos los cubanos que adversamos al gobierno de Venezuela y al gobierno de Cuba, porque el pueblo de Venezuela no solamente está luchando contra la dictadura de Venezuela, está luchando contra la dictadura de Cuba, que es la que genera todas las estrategias, está luchando contra grupos terroristas que están instalados directamente en Venezuela. O sea, realmente es muy compleja la labor, donde es muy fácil matar a un venezolano, es muy fácil también extorsionar y hacer toda una serie de cosas, y eso fija una cultura que no es la que necesitamos en el proceso de transición o de cambio. Es la cultura de la solidaridad, de salir adelante, de amar al país, de rescatar todas las tradiciones en el país, desde la cultura, la historia, la geografía, la economía, la política, ese buen comportamiento del venezolano, esa conducta tan linda, tan bella que lo distingue, mi pana, mi hermano y todo lo demás, debemos realmente rescatarlo y no aprovecharnos unos de otros en estas circunstancias, sino todo lo contrario. Así que nos unimos también en ese sentido, hermano León, y lo invitamos también a todos los venezolanos a reflexionar sobre este aspecto que se está manifestando. ¿Cuáles han sido, hermano León, las principales experiencias que usted ha tenido en los Estados Unidos con la ayuda a los inmigrantes? Porque eso es un tema realmente muy complejo. El venezolano que ama su país y sale destrozado directamente del país. Y llega aquí a los Estados Unidos con una expectativa y se topa con un sistema que es bastante, pudiéramos decir, dinámico. Y sobre esa base, ¿qué experiencia ha tenido usted en ayudar a los inmigrantes venezolanos? Que le quiera contar a los amigos para que un poco también tenga conciencia de la importancia que hace, del trabajo que hace usted relacionado con los inmigrantes venezolanos. Bueno, mira, justamente yo había escrito un artículo relacionado a eso. El artículo lo titulé "¿Cómo es lo mismo visitar a Mickey que vivir con Mickey?". Cuando yo hablo de Mickey, es el famoso Mickey Mouse. Nosotros en Venezuela teníamos la costumbre del primer país a visitar eran los Estados Unidos y tratar de venir a Disney. Una realidad totalmente distinta a la actual. Cuando tú venías a visitar a Mickey, venías con el avión, el pasaje, el hotel ya pagado, las excursiones, alquilada la van, venías con no sé cuántos dólares, las tarjetas de crédito llenas, venías a visitar a Mickey, vamos al mall, vamos a comprar, vamos a esto, se está acabando el dinero, vámonos de regreso. Ahora, cuando llegas al aeropuerto de Maiquetía con aquel susto, para montarte en el avión con tu esposa y tus niños, llegas aquí a los Estados Unidos con el susto de pasar migración, ¿me dejarán pasar o no? ¿Cuánto tiempo se va a quedar? Bueno, no, me va a quedar un mes. ¿A qué viene? A visitar a Mickey con el corazón en la mano. Sales de allí a ver cómo te transportas a no sé qué tipo de hotel, un hotel barato. Llegaste al hotel, cuando te instalas le preguntas a tu esposa, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora dónde vamos? Conseguiré trabajo. ¿Qué vamos a hacer? La realidad de visitar a Mickey se convierte en una pesadilla, porque llegas aquí, un sistema totalmente distinto, no conoces a nadie, cuando tú venías como turista, a lo mejor tienes algunos amigos, algún pariente. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Puedes caer en manos inescrupulosas de un pseudo abogado que lo que te hace es quitarte el dinero. Es un proceso difícil. Por eso es que nosotros constituimos Casa Venezuela, tenemos la Asociación de Refugiados, donde queremos que vengan a nosotros y nosotros nos cobramos
por asesorarlos y darles una información, darles una ayuda de dónde pueden ir y qué pueden hacer. Nosotros tenemos la organización Casa Venezuela, U.S. Refugee and Immigrant, donde a través de estas organizaciones podemos asesorar a las personas, podemos darle alguna ayuda. No somos el gobierno, ojo, no somos tramitantes de visas ni de residencia, no lo somos. Indicamos el camino por donde lo pueden hacer, qué pueden hacer, dónde se pueden contactar. Pero recuerden que todos, digamos, los asilos y todo el proceso de residencia y de permanecer en el país depende del gobierno. Nosotros no somos hacedores de residencias ni aprobamos asilos. Ayudamos a la gente a que vayan a las organizaciones que pueden hacer esto. Tenemos miles de venezolanos. Ahora tenemos un problema grave. A falta de consulados que prorroguen los pasaportes, tenemos a muchos venezolanos con las licencias suspendidas, porque para renovar la licencia necesitas el pasaporte actualizado. Al no tener el pasaporte actualizado, independientemente que tengas un proceso en inmigración, no te quieren renovar la licencia. Entonces se está presentando este problema no solamente en Tampa, no solamente en la Florida, se presenta en todos los Estados Unidos. Por eso les estamos haciendo un llamado al senador Roy Scott, le estamos haciendo un llamado al senador Marco Rubio, a todos estos grandes amigos de Venezuela, para que nos ayuden a resolver este problema. Porque estamos teniendo mucha gente indocumentada estando documentada. Lo que pasa es que no la tienen, como se dice, activa, pero sí tienen documentos. Al no tenerlo activo, le impide tener un documento norteamericano que le permite desarrollarse como ser humano o como persona normal en los Estados Unidos. Pedimos esta ayuda al gobierno de los Estados Unidos de que nos aprueben que el pasaporte, aun cuando esté vencido, sirva para renovar las licencias para conducir. Nosotros nos unimos y es muy importante que el señor Donald Trump, muy importante que el gobierno de los Estados Unidos escuche este llamado, porque también es el llamado de la comunidad cubana. Aunque nosotros tenemos la ley de ajuste cubano, comprendemos el problema de los venezolanos y realmente queremos también que los venezolanos tengan también en algún momento un estatus de protección, aunque sea temporal, para garantizar todo esto. Usted que ha estado trabajando directamente en esto, ¿cómo va dentro de Estados Unidos, dentro del mundo de la política, la protección temporal? Porque tengo venezolanos que me han llamado, que me preguntan, incluso ahí tienen hasta el nombre, creo que es el TP5 o algo así, ya lo conocen, entonces están o sea, le dan mucho seguimiento a todo esto. ¿Cómo va eso de la protección temporal a los venezolanos que viven ya en el estado de la Florida y que están aquí en los Estados Unidos? El proyecto o el programa de protección, el TPS, programa de protección temporal a extranjeros que viven en situación de guerra en sus países. Este programa se creó justamente para proteger a estas personas que venían de países en conflicto y darle una protección temporal. Las políticas del presidente Donald Trump sobre inmigración han sido muy claras y en algunos aspectos un poco difíciles, porque realmente él tiene que poner orden en la casa. Tú no puedes permitir que tu casa pues la invadan todo el mundo y hacer lo que les da la gana en tu casa. El presidente Donald Trump está implementando políticas para poner orden en la casa y es lógico. Hacer un programa de protección temporal al venezolano sería un poquito contradictorio para el mismo presidente Donald Trump. Pero en conciencia, por conciencia, él va a tener que eventualmente aprobarlo. Porque el problema de Venezuela no terminará con una intervención
o con la salida de Maduro de Venezuela. El problema de Venezuela se extiende en el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a mantener grupos en Venezuela clandestinos en plan de guerra, plan de guerrilla. Esto va a demorar años en limpiarse el país. Toda esta gente que está aquí en los Estados Unidos está huyendo de esa guerra que tiene Venezuela interna, bien sea por los grupos armados, bien sea por los grupos gubernamentales. Entonces, esta gente que está aquí no está aquí por visitando a Mickey Mouse, está saliendo por necesidad, por miedo, y a esta gente hay que protegerla. Entonces tenemos que aplicar ese TPS a los venezolanos. Se dice es un tratado de ayuda temporal, no es un tratado indefinido ni permanente, es un tratado de ayuda temporal. Una vez que se solventen los problemas en Venezuela, la gente sé que, y estoy convencido de que va a tener la oportunidad de regresar a Venezuela, a desarrollarse como un venezolano cualquiera, a tener las comodidades, el sol brillante todo el año, la Caracas primaveral, lo que queremos todos, vivir como vivíamos antes. Entonces, este TPS eventualmente creo que el presidente va a tener que aprobarlo. Es muy necesario, es muy real, no es ficticio, es muy real porque el presidente inclusive está comprometido con Venezuela. Entonces, es la ayuda del presidente a los venezolanos en los Estados Unidos es una necesidad. Y a través del TPS creo que podemos solventar este problema. Amén. Sí, cuando el señor León hablaba de los grupos, se refiere a los grupos terroristas que están ahorita al servicio del gobierno de Maduro. Saliendo Nicolás Maduro del poder, todavía esos grupos van a quedar ahí enquistados, son células terroristas, células muy extremistas y por supuesto van a actuar en contra del gobierno democrático, en este caso del señor Juan Guaidó. Ya lo están haciendo desde estos momentos y eso va a crear una situación de guerra prácticamente porque van a desarrollar todo lo que ellos saben hacer desde el punto de vista del terrorismo para desestabilizar el gobierno y mostrar que el gobierno no tiene la posibilidad de salir adelante. Me refiero a un gobierno democrático. Y en ese periodo es necesario que los venezolanos que están aquí tengan algún tipo de protección especial, aunque sea temporal, para que puedan rehacer su vida, puedan ayudar a su familia y puedan aperturar el día de mañana cualquier negocio en Venezuela y tengan con qué hacerlo para que el país pueda prosperar y pueda crecer. Y así es. Llegamos a un punto importante. Usted siempre ha sido un gran defensor de los jóvenes políticos, lo he visto incluso al lado de jóvenes políticos importantes, he visto cómo disfruta la experiencia que tiene trasladársela a la nueva generación para que el relevo esté garantizado. ¿Qué opinión le merece a usted Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y como líder político de la oposición? Bueno, nuestro presidente interino, Juan Guaidó, un hombre cabal, un hombre con mucha energía y con los pantalones bien puestos, porque nuestro presidente interino, Juan Guaidó, ha demostrado el poder o la energía que puede tener un presidente joven. La sabiduría la tiene, porque lo ha demostrado. Es un hombre que realmente está llevando las riendas del país como deben ser. Es un hombre que está bien asesorado, haciendo lo que debe hacer y cumpliendo los pasos que debe hacer. Porque estamos hablando de un presidente paralelo. Porque aun cuando el dictador Maduro legalmente no es presidente, es el que tiene el poder en el gobierno venezolano. No lo tiene Juan Guaidó. Entonces tenemos dos presidentes, uno que tiene el poder y otro que es el legítimo presidente, pero no lo tiene. Cuando hablamos, por ejemplo, de la apertura de los consulados y de las embajadas, y tenemos
cónsules nombrados por el presidente Guaidó y embajadores nombrados por el presidente Guaidó son títulos y cargos honorables, pero que efectivamente con el gobierno no son viables. ¿Por qué lo digo? Si yo abro el consulado con un cónsul nombrado por el presidente Guaidó, ese consulado no me sirve a mí para renovar el pasaporte, porque el pasaporte tiene que ser renovado a través del sistema que hay en Caracas. O sea, aquí no es que el cónsul pone un sello en el pasaporte y está vigente, no. Cuando tú llegues a Caracas, por el aeropuerto con el pasaporte, dice, esto es falso, usted no puede entrar, esto ni puede salir tampoco. Porque creo que tenemos un organismo que es el que centraliza todo lo que es migración. Entonces eso no lo tiene, ese departamento, esa institución no está controlado, o el cónsul no puede controlar esa organización. ¿Por qué? Porque no pertenece al gobierno de Maduro. Entonces, tener a estos cónsules significa que los tenemos, digamos, simbólicamente. En este momento, el presidente Guaidó, el trabajo que hace, es un trabajo muy difícil, porque históricamente se coloca a él como el hombre de la transición, el hombre que va a liberar Venezuela con la ayuda internacional y con la ayuda nacional. Entonces, lo que ha hecho Juan Guaidó en este momento no tiene precedentes. Un hombre joven con la capacidad de llevar el proceso que estamos teniendo en este momento y con la integridad de no ser corrompido. Lamentablemente en Venezuela tenemos gente de la oposición que ha negociado con el gobierno. El presidente Guaidó no lo ha hecho. Se mantiene firme. Mis saludos y mi respeto al presidente Juan Guaidó. Sí, en aras de ese gusto y a partir de lo que ha explicado usted, señor León, tenemos que decirle a todos los amigos venezolanos y a los amigos que no son venezolanos, pero que mantienen un seguimiento y una expectativa por la lucha del pueblo de Venezuela, es que Juan Guaidó está luchando contra dos dictaduras, contra la dictadura cubana, contra la dictadura venezolana. Está luchando contra los grupos terroristas y es un combate completamente desigual, aun cuando lo reconocen más de 50 países, aun cuando países tan poderosos como Estados Unidos ha tenido una actitud extraordinariamente, pudiéramos decir, justa, humana, apegado a derechos internacionales, apegado a la Constitución venezolana. Realmente es muy complicado. Inclusive hace poco pudimos ver en las redes sociales cómo capturaron en la forma que detuvieron al jefe de despacho. Las acusaciones tan graves a través de las redes sociales y de lo pudiéramos decir de la televisión, que controla directamente el gobierno de Nicolás Maduro, pues nos hace pensar que este combate tan desigual pudiera tener un buen desenlace o un fatal desenlace. Un buen desenlace en ese sentido, que las Fuerzas Armadas venezolanas reconozcan a Guaidó y depongan a Nicolás Maduro, o un fatal desenlace que vayan tras, en este caso, Juan Guaidó. De todas formas, vamos a estar siempre dándole seguimiento a esto, compartimos su opinión, la admiración que tiene Juan Guaidó en el mundo es extraordinaria, y solamente en las redes sociales, a través del trabajo que hace producción, hemos visto algunas personas muy preocupadas para que no se repita el error histórico de la posición que asumió en un momento determinado Enrique Capriles y que posteriormente, lamentablemente, manda a devolver a toda la población a sus casas. Creo que este no va a ser el caso. Estoy convencido de que Juan Guaidó tiene una poderosa estrategia, de que todas las cosas las está haciendo como debe hacerlas. Lamentablemente muchas necesidades, lamentablemente cada día mueren más venezolanos precisamente por desnutrición, por falta de medicina, o mueren en las manos del AMPA, o son secuestrados por los cuerpos de seguridad. O sea, realmente es un calvario grande el que le ha tocado a Juan Guaidó y a su pueblo. Pero estoy seguro que tarde o temprano va a triunfar la democracia. Dios proteja a Juan Guaidó y bendiga a Venezuela. Amén. Retomando el tema, usted ahorita hablaba de la transición.
¿Vamos hacia una transición democrática o vamos hacia un nuevo autoritarismo en Venezuela? No, obviamente vamos a una transición democrática. Ha sido complicado por lo que tú has dicho. En el proceso venezolano están metidas manos externas, garras externas, como las garras del gobierno cubano, inclusive hasta del gobierno ruso, el gobierno chino. Está subido también Irán. O sea, tenemos un proceso bien complicado, pero vamos en vías a recuperar nuestro país para que sea un país democrático y como debe ser. O sea, ya estamos en un proceso de transición hacia la democracia. Oh, sí, totalmente. Esto ya el juego está planteado. Es correcto. ¿Qué le puede ofrecer la democracia y el capitalismo a Venezuela? ¿Qué le pueden? Imagínate, eso es el capitalismo y la democracia. Primero, me acuerdo, siempre lo he dicho, el capitalismo no puede estar por encima de la democracia. La democracia es primero, la que te permite desarrollar el capitalismo. Ningún país que no sea demócrata o democrático puede producir capitalismo. Tú tienes que garantizar el sistema democrático para que exista el capitalismo. La democracia te lleva a que tú puedas ejercerte o proyectarte como profesional, como empresario, financista. O sea, todo el beneficio del capitalismo. El capitalismo es la forma de progresar tú como persona a nivel, digamos, financiero, comercial, empresarial. Si tú no tienes la democracia, no tienes capitalismo. Dime qué país que no sea demócrata es capitalista. No. Entonces, estos dos sistemas, este sistema que te permite el otro sistema, son necesarios para el desarrollo integral y efectivo de un país. Todo el capitalismo es lo que te permite desarrollarte como persona, como gobierno, como país. Si tú no tienes esto, no tienes nada. Ve los países socialistas, comunistas, que tienen nada, miseria. El capitalismo es que te permite desarrollo. Este debate es muy importante, es un debate académico, pero es un debate que tiene mucha actualidad y sobre todo tiene mucha importancia. Usted ahorita hablaba de que el capitalismo no puede estar por encima de la democracia, yo comparto también ese punto de vista. He revisado algunas escuelas filosóficas que también tienen algún parecido en estos postulados que estamos sosteniendo, y sobre todo la funcionabilidad de la práctica como criterio de realización de la ciencia también es importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no tenemos democracia, es muy difícil que podamos establecer reglas que nos lleven a una economía de mercado, donde se reconozca la libertad y un grupo de derechos que es necesario para que nazca el capitalismo como tal. Y si tenemos un capitalismo, tenemos que cuidar el sistema democrático. Así es. Te hablaba ahorita del ejemplo de Venezuela, y yo creo que en Venezuela una de las cosas importantes que hay que aprender es que hay que cuidar el capitalismo. El capitalismo como sinónimo de riqueza, como sinónimo de emprendimiento, de crecimiento y de bienestar. No es el capitalismo que reconoce Marx, no es el capitalismo que reconoce Lenin, no es el capitalismo que reconoce Engels, no es el capitalismo que reconoce, en este caso, los castristas relacionados con el modelo cubano, sino estamos hablando de una economía que crece, una economía que tiene un ritmo importante de desarrollo, que ofrece una expectativa de vida, pero que también es importante preservar esos derechos para que esa expectativa de vida crezca siempre de forma ascendente. Siempre va a haber un riesgo de corrupción, siempre van a haber determinada población vulnerable, pero pueden haber programas que generen la democracia para el rescate de esa población. Así es, el capitalismo debe proteger a la democracia. Es indudable, a todo costo. Si no tenemos democracia, no podemos tener capitalismo. Entonces, esa reflexión creo que es una regla de oro para los políticos venezolanos. Así es, así es, así es.
hermanos políticos venezolanos, es importante esta reflexión que hace el político y el hermano León, muy importante, porque de los errores históricos tenemos que sacar aprendizaje, y esos aprendizajes transmitírselo a las próximas generaciones, a través de la escuela, a través de la enseñanza, a través de las instituciones, porque esto que va a lograrse ha costado sangre, y es importante que no se vuelva a repetir desde el punto de vista histórico. Así es, yo te quería hacer una acotación un poquito al margen de lo que estábamos hablando. Muchas veces me preguntan por qué llegó Chávez al poder. Y te lo voy a decir. Nosotros en Venezuela teníamos lo que llamábamos el voto castigo. Si Acción Democrática lo hacía mal, vamos a castigar a Acción Democrática votando por Copey. Pero no era que Copey planteaba un mejor proyecto, sino que era castigando a Acción Democrática. Lo mismo pasaba cuando Copey hacía un mal gobierno, vamos a castigar a Copey con Acción Democrática en las elecciones. Venezuela pasó un proceso muy difícil con los dos partidos y aparece una figura redentora de que va a solventar todo el problema venezolano. Entonces esta gente dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a castigar a los dos partidos y vamos a votar por Chávez. Pero no era porque ellos creían en Chávez, sino castigando a los dos partidos políticos anteriores, pensando en que en 5 años, bueno, vamos a votar otra vez por Copey o por Acción Democrática. Resulta que no le salió bien el juego. Ahí se quedó tal cual parásito, hizo el desastre que tenemos. Pero la gente no votó por Chávez porque era por su proyecto político. No, sino era castigando a los partidos anteriores. Porque cualquiera era copellano o era adeco, no era chavista. Por eso es que ves que muchos copellanos, adecos y todos votaron por él, pero eran castigando a los partidos políticos. No eran porque creían en el proyecto político de Chávez. Pero no pudieron revertir la situación. Se generó el caos que tenemos en Venezuela. Por eso, ojo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No castiguemos por castigar, tengamos conciencia. Cuando tengamos nuevamente nuestro país como debe ser, tengamos conciencia de lo que hacemos. No seamos títeres de nadie, ni creamos que somos jueces para castigar. Más vale bueno conocido, más vale malo conocido que bueno por conocer. No hagamos experimentos políticos que traigan como consecuencia lo que hoy es Venezuela. Es correcto, incluso usted hablaba del voto castigo en el libro Venezuela, el silencio de la razón. Cuando estudiábamos la teoría de la espiral del silencio, se habla de la importancia del voto castigo y cómo, sobre todo ya en poco periodo de tiempo para cerrar el proceso eleccionario, pueden revertir los resultados. Y realmente eso es importante porque muchas personas no votaron por un proyecto político, votaron por una especie de sanción, por alguna rivalidad, algo que decía que ustedes no dieron estas expectativas a las cuales yo quería tener acceso, voy a votar por esta opción, un poco que para castigarlos a ustedes. Entonces es importante el llamado que hace el señor León, cuando se restablezca el voto, la importancia del voto otra vez, y usted vaya a hacer el ejercicio en ese sufragio, por favor, piense en Venezuela, piense en la historia de Venezuela, piense en la realidad en Venezuela y de su voto a un proyecto que pueda desarrollar económicamente el país, que lo pueda consolidar. No utilice el voto castigo para dirimir un problema que realmente no lo va a solucionar, al contrario, lo va a acrecentar. Y quería también utilizar la obra de Fausto Mazó, llamada Dos falsos amigos, donde decía Fausto Mazó, más o menos sí, bastaron 3 discursos de Chávez para volver de extrema derecha a prácticamente toda la población. O sea, una vez que ya se había votado por el mal, ya el mal comenzaba a instalarse directamente en Venezuela, ya no había una forma de poderlo solucionar de la misma forma que era a través del voto, por cuanto controlaron todos los medios de comunicación, controlaron los medios de votación y aplicaron el principio stalinista,
Aquí no vale por quién vota, sino quién cuenta los votos. Así es. Y eso es muy válido, realmente muy válido. El llamamiento también es muy importante. Yo no sé si puedo decir esto, pero por ejemplo... Como nos damos la primera democracia del mundo, puede expresarse libremente. Aquí hay muchos países que piden a Venezuela elecciones inmediatas. Elecciones inmediatas en Venezuela, imposible. Primeramente tenemos un Consejo Nacional Electoral corrupto, que está, digamos, bajo las órdenes del dictador. Tenemos los listados electorales viciados, tenemos extranjeros, tenemos muertos, tenemos gente que no existe. Esos listados electorales no funcionan, hay que hacerlos nuevamente. Y el sistema electoral como tal, que es una compañía también que está supeditada al gobierno, tiene que ser eliminada. Entonces yo creo que en 3 meses o 2 meses es imposible hacer unas elecciones en Venezuela. Esto requiere por lo menos un año. ¿Por qué? Porque todo el sistema electoral venezolano es viciado y no podemos caer otra vez en ese sistema electoral, porque sería ridículo el dictamen de ese Consejo Electoral. Entonces llamamos a los países a que no piensen que en Venezuela se pueden hacer elecciones en 3 meses, inclusive estando instaurada la nueva democracia no se puede hacer, porque es un sistema viciado. Hay que limpiarlo, hay que hacerlo todo nuevamente. Imposible hacerlo en 3 meses. Y a esta tarea también se suma la complejidad de que el Consejo Nacional Electoral tiene acceso a los registros civiles, donde está toda la natalidad, donde están todos los certificados de nacimiento de las personas. O sea, tiene total control de la población de un país. Así es, imagínate, inclusive hay gente que tiene cédulas. Yo exigiría la partida de nacimiento, porque yo soy iraní y tengo una cédula venezolana. No voy a registrarme, no, usted tiene que traer la partida de nacimiento para convalidar esa cédula de identidad. El que no tiene partida de nacimiento no se registra, porque no es venezolano. O sea, ¿cuánta gente tiene cédulas? Inclusive me acuerdo el famoso escándalo en Irán, donde estaban vendiendo los pasaportes venezolanos. Entonces, es un problema que tenemos en este momento muy grave, y que la gente, los países, no pueden exigirnos a nosotros tener elecciones libres en corto plazo, porque es imposible. Ahorita usted hablaba de algo importante, hablaba sobre los países de América Latina, los países caribeños, o sea, y el resto de los países de nuestro sistema, que tienen una posición un poco que dividida, un poco que fragmentada con respecto a lo que sucede en Venezuela. Entonces, yo le preguntaría, por los medios convencionales, pudiéramos salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Si llamas a los medios convencionales, a la diplomacia, a los medios pacíficos, es imposible. Imposible porque, a diferencia de otros dictadores, nosotros tenemos una narcodictadura. Narcodictadura que obedece no solamente a la parte política, que es la cubana, sino también a los famosos carteles de la droga. Todas estas personalidades que están en el gobierno nacional, e igualmente a los grandes generales, están involucrados en el narcotráfico. Entonces, perder ellos Venezuela, o el escudo, o la protección como gobierno venezolano, los expone a ellos a las venganzas de los carteles. Entonces ellos no van a dejar el gobierno pacíficamente.
no pueden. Ellos están muy ligados al narcotráfico. Y el gobierno para ellos es la protección. Y ellos no lo van a dejar, no lo van a soltar. Entonces, el medio para deponer y sacar a esta dictadura es un poco, digamos, intervención militar. Esto es importante porque, por ejemplo, estaba revisando los pronunciamientos del Grupo de Lima, estaba revisando los pronunciamientos de la Unión Europea, y un grupo de países y todo de una u otra forma quieren que sea la vía pacífica, que la vía convencional, la vía de la diplomacia, la vía donde a través de un diálogo, a través de una coordinación, a través de determinada estatus se logra el proceso de transición. En el caso de Venezuela es imposible, por lo que usted realmente hablaba. O sea, estos individuos con estas características tienen secuestrado el poder en Venezuela y van a pelear por ese poder para salvarse ellos, no para salvar al país, no para salvar a su población. Realmente ellos son indiferentes a los problemas de la población. Es más, han llevado el estatus de la población del desespero de forma planificada. Han quemado la ayuda humanitaria, siguen torturando, siguen asediando, siguen manifestándose bélicamente contra todo el que piense de forma diferente. Así es. De hecho, tú ves todas estas cosas que hacen. La indolencia, cuando llamo indolencia es la falta del dolor, cuando no te permiten que entre la comida, las medicinas, tienen problemas hasta con la electricidad. O sea, a ellos no les importa lo que estén haciendo, a ellos no les importa el pueblo venezolano, les importa a ellos. De hecho, está que lo ves cómo se muere la gente diariamente. El grupo de Lima quiere la transición pacífica y diplomática y ellos saben que no se puede lograr. Porque una cosa es, o sea, hablan, digamos, muy políticamente, pero ellos saben en sí que es imposible. Es correcto, sí, realmente pienso que todos los políticos desean la vía convencional, la vía pacífica, como una transición, pero la práctica realmente está demostrando completamente lo contrario. Incluso están atentando contra la vida de Juan Guaidó al secuestrar al jefe de despacho de Juan Guaidó. O sea, así es. Un hombre de toda su confianza que facilita la labor que él está haciendo. O sea, le están obstaculizando hasta su labor, aun cuando él está pegado a la Constitución. Yo no puedo pensar, chico, todavía que la gente, digamos, de los países hermanos sigan pensando en una transición pacífica cuando ellos mismos son afectados. ¿Qué le recomendaría entonces a la comunidad internacional y a los Estados Unidos, que ha estado liderando todo este proceso, para que cese la usurpación de Nicolás Maduro y del gobierno que lleva Nicolás Maduro en Venezuela? Yo le aconsejo a los países amigos que por favor se sumen y apoyen al presidente Donald Trump, a las medidas que pueda tomar el presidente, que no sean obstáculos para una intervención, una posible intervención militar, humanitaria, y que faciliten el proceso de eliminar la usurpación de este dictador, de este criminal mal llamado presidente Maduro. Yo pido a la comunidad internacional apoyar al presidente Donald Trump nuevamente en la posible intervención militar hacia Venezuela. Pacíficamente imposible, no vamos a lograr nada. Sí, para los políticos que nos pueden adversar porque representan las escuelas filosóficas de izquierda y sean simpatizantes del marxismo, estamos hablando de una modalidad para salvar a un país una vez que se ha producido un informe muy importante por una funcionaria que, aunque ella representa las ideas de izquierda y tiene cierta admiración por los proyectos de izquierda, ha reconocido valientemente y dignamente la realidad del pueblo venezolano, al igual que a los médicos venezolanos, a los estudiantes venezolanos, al pueblo venezolano que salió a defenderse, los presos políticos venezolanos que en las cárceles gritaron, y todo eso fue recogido en el sentir en ese informe. Una vez que ese informe ya se aprobó, ya se discutió, cabe entonces que la ONU también retome el consejo que usted da, que faciliten la intervención
militar humanitaria, y digo militar porque ya demostramos que una intervención humanitaria que no esté respaldada por potencias militares va a ser prácticamente exterminada, quemada, saqueada, y vaya usted a saber. Entonces es muy importante desde este punto de vista que la ONU, las organizaciones internacionales se unan a Estados Unidos para que lideren precisamente la apertura de un canal humanitario y sobre esa base puedan llevar a Venezuela alimentos y medicina y salvar la vida de los hermanos venezolanos. Que cese la usurpación de Nicolás Maduro, que cese la tiranía de Venezuela, que salga la tiranía de Cuba directamente de Venezuela, que salgan los intereses también de todos los grupos terroristas. Esperamos que las potencias, en este caso Rusia y China, comprendan que el pueblo venezolano tiene derecho a su autodeterminación, tiene derecho a elegir su destino y respeten ese destino que quiere el pueblo venezolano para salvar la República. Como buen venezolano que es usted y que durante de todo esto entrevista me ha demostrado que admira a los Leones del Caracas, aunque reconoce que no van a ganarle al equipo de Magallanes, amante de la buena comida, amante de, pudiéramos decir, de la ética y del buen gusto venezolano, ¿qué extraña usted de Venezuela? Uy, mira, una de las cosas que extraño de Venezuela, de Caracas, que es mi ciudad, el clima. Ese clima caraqueño desde la mañana, esa suave brisa que bajaba desde el Ávila. Recuerdo mucho el clima, inclusive en los momentos de más, supuestamente del sol más fuerte, sentías aquella brisa tan agradable que venía del Ávila. Recuerdo ver, como decía nuestro presidente Raúl Leoni, las perlas del Ávila. Las perlas del Ávila eran las lucecitas de la Cotamil. Recuerdo mucho mi Caracas, salir en la noche a comerte una arepa en el arepazo, o irte a la Candelaria a comerte una buena paella. Recuerdo esas cosas lindas de Caracas. Recuerdo la gente amable, la gente espontánea venezolana, en la que en cualquier momento te hacíamos una parrillita con una cerveza, donde cada vez que ibas a una casa te brindaban un cafecito. Vamos a tomarnos un café. De tus amigos que nos reuníamos en algún sitio el viernes en la noche. Recuerdo muchas cosas bellas de Caracas y de Venezuela también. La Colonia Tovar, un lugar para mí espectacular. Mérida, el famoso lago de Maracaibo, comerte un patacón en Maracaibo, comerte, y bueno, cuidado con los ecologistas. Me comí un pastel de morrocoy en Ciudad Bolívar, chacho, una curvina, un sabroso pescado frito en Margarita, con una empanada de pabellón saliendo de Conferri. Después que salías del ferry te parabas ahí y ahí vendían unas empanadas de este tamaño de pabellón. Qué cosa tan rica. Sí, Venezuela, te extraño mucho. Te extraño mucho. Nosotros también. Y es una pregunta que siempre le hacemos a todos los venezolanos, porque si hay alguien que ama su tierra, realmente es el venezolano. Por eso Donald Trump tiene razón, que una vez que los países de América Latina y el Caribe tengan una economía creciente, va a disminuir prácticamente la emigración, porque todo el mundo va a querer vivir en su tierra natal. Totalmente. Si nosotros, los venezolanos, viajábamos era por placer, no por quedarnos. Nosotros no somos inmigrantes. Nosotros tenemos de todo y tenemos lo que queríamos en Venezuela. No necesitaba viajar a ninguna parte. Viajaba por conocer, por estar, por pasear, pero vámonos otra vez. ¿Dónde habías visto tu inmigrante venezolano? Yo me acuerdo, el viajero venezolano era yo, un venezolano, uy, hay un venezolano, míralo ahí, como un bicho raro en una fotografía, ¿entiendes? Nosotros no somos inmigrantes y nosotros
no somos de quedarnos en otros países. Sí, no tenemos una cultura No. inmigrante. Digo, no tenemos porque me siento un poquito Y venezolano. tú eres venezolano y tú sabes que tú eres venezolano. Gracias. Pronto volveremos a Venezuela. Amén, Pronto amén, volveremos. amén, amén. ¿Qué le quiere decir al presidente Juan Guaidó, ¿Estamos a los grabando? presos políticos? ¿Qué le quiere decir en este caso a la población, a la sociedad civil venezolana en general? Venezolanos, tengan fe. Tengan fe porque esto no va a durar para siempre. Sé, desde la Casa Blanca, que vamos a hacer cosas buenas por Venezuela. Hay que tener paciencia, hay que esperar los momentos. Soy católico. Los tiempos de Dios son perfectos. Ni antes ni después, en el momento preciso. Así que tengan fe de que esto va a salir bien. Vamos a tener a nuestra Venezuela otra vez en nuestras manos. Vamos a hacer de ella lo que nosotros querramos hacer de ella. Acuérdate que Venezuela es producto de los venezolanos. El desarrollo de nuestro país depende de nosotros, de la inteligencia, de la astucia, del conocimiento, de la buena fe. Sé que vamos a salir adelante, pero contamos con los venezolanos para hacer eso. Contamos con la gente buena que quiere hacer de Venezuela un país grande. Ya viene pronto. No se desesperen, que ya vamos para allá. Dios bendiga a Venezuela. Amén. Dios bendiga a Venezuela. Bueno, finalmente, tanto en el nombre de mi equipo como en el plano personal, le quiero dar las gracias por toda la amabilidad, por todo el respeto con el equipo de trabajo que tenemos nosotros, por haber aceptado precisamente esta entrevista, que la considero pero muy, muy importante. Y finalmente le quiero entregar la obra que con todo cariño, que con todo amor hicimos para Venezuela, titulada Venezuela, el silencio de la razón. Hoy hemos explicado las razones que van a tener los venezolanos para defender a Venezuela. Y la revista El Puente, porque esta revista que está hecha para los cubanos y también para todos los latinoamericanos, en la página 31 aparece el artículo dedicado precisamente al libro. Está titulado en la parte del arte local, está titulado también Venezuela, el silencio de la razón, y también se lo firmé para que tenga la revista. Así que con todo amor y con toda humildad, por favor, reciba estos libros como recompensa y reconocimiento a su trabajo. El abrazo que le damos. Gracias, hermano. Y también para que le haga llegar al senador Risco su libro, que realmente está escrito en español, pero está dedicado en inglés. Yo sé que el senador, aunque, bueno, muchas veces sí, créanlo, el senador sí habla un poco de español, lo lee perfecto, o sea que lo va a entender perfectamente bien, así que no te preocupes, que esto le va a llegar al senador Rescate. Amigo, porque el senador ha jugado un papel importante en defender a Venezuela, en defender la comunidad caribeña, la comunidad latinoamericana, en defender la democracia y la libertad. Entonces es justo que reconozca también, nosotros como escritores reconozcamos ese trabajo y que él pueda ver la historia de Venezuela contado por un extranjero que ama con su corazón a Venezuela. Así es, hermano. Un abrazo para todos los venezolanos. Déjenme levantarle la mano a la generación que defendió la democracia y la que nos está trasladando la experiencia para reconquistar la democracia. Y vamos, después de que salgamos del problema venezolano, vamos a solventar el problema de Cuba. Cuba tiene y merece tener un buen gobierno, un buen país. No el desastre que han hecho estos castros. Cuba es un país honorable, con gente honorable, que merece tener una Cuba próspera. Vamos por ti, Cuba. Vamos por ti. Amén, amén, amén. Estoy seguro que los cubanos, que además le comento como anécdota, tengo relación con muchos cubanos y todos están pendientes de lo que pasa en Venezuela, porque sabe que la libertad de Cuba pasa por la libertad de Venezuela. Así es, hermano. Así es. Entonces, hermanos míos, un abrazo para todos y como siempre le decimos a todos nuestros amigos, usted podrá tener un problema, usted podrá tener la solución, pero siempre va a encontrar al menos una razón para conversar con Alfredo. Hasta la próxima.
Thank you.